Conversaremos con el doctor Juan de Granado, abogado, político, exalcalde de la ciudad de La Paz y muy conocido en el recorrido democrático boliviano como defensor de los derechos humanos. Estimado Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación para estar en este espacio digital y conversar sobre esto que sigue impactando en la opinión pública boliviana, la detención de la expresidenta Yanine Áñez y los exministros Guzmán y Coimbra. Antes de entrar en la materia, yo quería recordar para quienes nos siguen por las redes sociales que usted fue el abogado que impulsó el juicio de responsabilidades al dictador Luis García Meza. Como han transcurrido varios años, estoy seguro que hay mucha gente joven que no vivió este proceso. Me gustaría, Juan, si por favor nos pudiera recordar cuáles fueron las principales características de este juicio de responsabilidades a García Meza. Hola, Oscar. Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, mira, sí, el juicio de responsabilidades a la dictadura de García Meza, la última de las dictaduras, se inició el mes de febrero del año de 1984, un año y medio después de haber recuperado la vida democrática. Fue una discusión muy intensa la que se tuvo antes e incluso en el curso del proceso, si correspondía enjuiciar a un exdictador a quien había asaltado el Palacio de Gobierno por la vía de la Constitución, por la vía de las leyes y de la Constitución política del Estado. Bueno, ese debate se volvió inútil cuando el proceso pues avanzó, ¿no? Cuando se encaminó el juicio de responsabilidades, con leyes antiquísimas, Oscar, una ley de 1884 y una ley de 1944, las leyes de responsabilidad que en aquella fecha estaban vigentes y que eran muy complejas en su aplicación, porque, claro, estaban diseñadas para juicios donde más bien el presidente, el mandatario, era prácticamente el único enjuiciado. Al parecer esa era la concepción, porque muy rápidamente esas normas te remitían al proceso penal o al procedimiento penal ordinario, ¿no? Bueno, entonces ahí una primera característica del proceso fue la legalidad del mismo. Sí, te digo la legalidad porque en la discusión vimos que la Constitución política del Estado, la anterior Constitución, pero la Constitución política vigente, no distinguía, pues, como no puede distinguir, como la actual Constitución tampoco distingue entre lo que pudieran ser presidentes de facto y presidentes constitucionales, ¿no? Claro, no puede concebir la figura de un presidente al margen de la propia Constitución. Y entonces les reconocimos a García Meza las prerrogativas constitucionales que le daban el enjuiciamiento de responsabilidades, ¿no? Teniendo en cuenta estas leyes antiguas. Y entonces, mira, el juicio de entrada tuvo un gran marco de legalidad, o sea, de apego a la normativa y de apego a la Constitución política del Estado. Lo que fue central, lo que fue esencial, porque ese marco de legalidad completo le dio una enorme legitimidad al proceso y, por supuesto, a la sentencia que se dictó después de 9 años, le dio un carácter de antecedente esencial en la vida política y jurídica del país hacia adelante frente a los delitos que cometen los exgobernantes en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Sí, lamentablemente el proceso duró muchísimo tiempo porque las leyes antiguas, estas a las que te hago referencia, preveían 2 etapas en el juicio. Una etapa que era la etapa del sumario, que se sustanciaba ante el Parlamento, hasta el Congreso. De ahí salía un auto de acusación y luego con el auto de acusación o de procesamiento
se iniciaba el juicio plenario ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cumplimos al pie de la letra estas normas. 2 años se usaron en la fase plenarial, o la fase sumarial mejor, del Congreso, y 7 años ante la Corte Suprema de Justicia. Y la gran complicación estaba con motivo de estas leyes antiguas, con motivo del Código Penal Procesal anterior, que determinaba pues una serie de actuaciones procesales que en el caso del enjuiciamiento tenía que multiplicarse por 56 veces, porque eran 56 los acusados. Claro, al cabo de tantos años, sí, la idea del juicio, García Meza, Arce Gómez, y pare de contar, no, estuvieron enjuiciados 56 personeros de la dictadura, de los cuales todos ellos fueron declarados culpables, salvo 5 o 6 de ellos que murieron en ese tiempo, murieron en el curso del enjuiciamiento por razones naturales, por enfermedades, ¿no? Entonces, imagínate multiplicar las actuaciones procesales, las confesiones, los incidentes, las audiencias, por 56 veces. Además, tuvimos que enfrentar precisamente en base a esas normas una estrategia dilatoria de los acusados que se hicieron durar el proceso cuanto más pudieron. En fin, pero sí te digo que la característica principal fue su legalidad, su apego a las normas constitucionales, a las normas, a las leyes de responsabilidades, y como consecuencia de ello, una gran legitimidad que reforzó su conveniencia, reforzó el sentido que la opinión pública tenía sobre él, y nos permitió que durante esos 9 años nos acompañase permanentemente esta conciencia democrática que estaba fresca, estaba recién consolidándose después del año de 1982, pero tenía un enorme vigor, y ese vigor democrático fue reforzado pues por la legalidad y por la legitimidad de los actos jurisdiccionales ante la Corte Suprema de Justicia especialmente. Juan, y con toda esa experiencia que usted vivió, que nos relata, usted obviamente es una persona que tiene, yo diría, no solo el conocimiento, sino el liderazgo moral para opinar sobre este tipo de situaciones. Y recientemente ha publicado un artículo que ha denominado 10 criterios sobre un atropello, refiriéndose a la detención de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Podría, por favor, compartir con quienes nos siguen por las redes sociales su posición al respecto? Mira, cuando hablo de un atropello, estoy hablando de una violación grosera a los derechos constitucionales de la expresidenta, absolutamente inmotivada, que a diferencia de la experiencia de la dictadura, le está quitando cualquier tipo de viso de legalidad al enjuiciamiento que han emprendido contra ella, y por supuesto le está quitando toda legitimidad a la acción persecutoria del gobierno, ¿no? En primer lugar, no me he quedado solamente en los mandamientos de aprehensión o en las detenciones preventivas que se decretaron. Son ilegales esos mandamientos, no tanto el de aprehensión porque hubiera expedido el fiscal sin citar previamente. No, hay cierta facultad que tiene el fiscal de hacerlo, emitir aprehensiones de los que están están siendo sospechosos de delitos, ¿no? Para inmediatamente ponerlos a disposición del juez. No, pero tiene que haber ahí el cumplimiento de mínimos requisitos. Tiene que haber indicios de que la persona aprehendida ha sido autora del supuesto delito, del delito conocido, denunciado. Tiene que haber evidencias de que esa persona puede fugarse. O tiene que haber, en tercer lugar, evidencias de que esa persona puede obstaculizar la investigación o el accionar del fiscal. Por eso el fiscal puede emitir aprehensión. Nada de esto, pues, se ajusta a la situación y a la conducta que tenía la señora Áñez. E igual el mandamiento de detención preventiva, una vez que se ha hecho la imputación, una vez que se la ha llevado a la aprehendida ante el juez cautelar, el juez cautelar no puede decretar la detención preventiva. La detención preventiva en nuestra legislación es una medida excepcional
La norma es de que el imputado, el supuesto autor de hechos delictivos, se defiende en libertad. Esa es la norma. La excepción es la detención preventiva y tiene que cumplir también los mismos tres requisitos: que haya indicios de que hay autoría, de que hayan elementos probatorios que den cuenta de la fuga, de la posibilidad de fuga, y también esto de la obstaculización. Además, claro, para una detención preventiva, además de lo anterior, debe carecer el imputado de domicilio, debe carecer de familia, debe carecer de ocupación. Mira, la aberración es tan grande que por el hecho de ser la señora Áñez divorciada, le han dicho ahí en la audiencia que no tiene familia. Por Dios. Bueno, entonces, mira, estos atropellos son demasiado visibles, demasiado groseros. Pero además yo he denunciado un tercer atropello, una tercera violación ya a principios de orden constitucional penal. Y es que la conducta de la señora Áñez, en el supuesto, Oscar, de que hubiera habido golpe de Estado, hubiera habido conspiración, hubiera habido gobierno de facto, etcétera, no se pueden fraccionar los momentos de una conducta que ha seguido un decurso, pues, un camino, iter crímenes, dicen los juristas penales, ¿no? El camino del delito. ¿Dónde empieza supuestamente la actitud delictiva de doña Janine? En la conspiración, en la sedición. No se la puede juzgar por conspiración y por sedición separadamente de los supuestos resultados de esa sedición y de esa conspiración, del golpe de Estado y del gobierno de facto y de los delitos que cometió supuestamente en su gobierno de facto. Esto es terrible. Mira, no solamente que a García Mesa no lo detuvimos un solo momento, no, García Mesa estuvo en libertad. La única medida restrictiva de su libertad de locomoción que le impuso el Tribunal Supremo fue el arraigo que se le impuso en la ciudad de Sucre. No estuvo el detenido un solo día. Él estuvo arraigado, no podía salir de Sucre, nada más, ¿no? Y resulta que a la expresidenta Áñez se la detiene con un mero mandamiento de aprehensión. Se la lleva a un enjuiciamiento. Mira, esta es una triquiñuela, es un ardid, es una chicana jurídica. Están separando los actos y los hechos preparatorios, supuestamente la conspiración, de los hechos ya posteriores consumado el golpe. A García Mesa lo enjuiciamos, por supuesto, por los actos sediciosos. García Mesa conspiró y incurrió en sedición muchos meses antes del 17 de julio, con pronunciamientos públicos. Pero además García Mesa sí, fue el autor de terrorismo, fue autor de varios atentados. Hoy día, Oscar, estamos recordando tristemente la muerte de Luis Espinal. Luis Espinal fue secuestrado y asesinado el 21 de marzo y su cuerpo fue encontrado el 22 de marzo. Si bien no se investigó eso porque no fue acusado por el asesinato de Espinal, seguramente no habían las pruebas para eso en el caso del Parlamento, del Congreso. Sí, claro, fue acusado de sedición y de conspiración y fue condenado también por sedición y conspiración cuando esa sedición y esa conspiración no la cometió como expresidente de facto, la cometió como comandante del ejército y por tanto debía haber sido la justicia ordinaria. Imagínate lo jurídico que hubiéramos hecho si es que lo enjuiciábamos a García Mesa en la justicia ordinaria con los fiscales ordinarios y por los delitos cometidos en su gobierno ante la Corte Suprema de Justicia. Juan, esto es descomunalmente irregular y descomunalmente ilegal y muestra las dimensiones del atropello que se está cometiendo. ¿Y cómo impacta este atropello en la vigencia de nuestro Estado de Derecho, en la calidad democrática del Estado boliviano? Mira, la verdad es de que tiene consecuencias profundas, ¿no? Lo más inmediato es dar cuenta que se ha retornado pues a un clima de polaridad, a un clima de confrontación, ¿no? Tal vez si escarbamos un poquitito,
Con estas acciones el gobierno podría estar desconociendo el voto popular del pasado 18 de octubre del año 2020. Sí, ahí sacó el 55% el MAS y el 45% la oposición. A ver, mira, ¿qué es lo que, por qué votamos el 100% de los bolivianos? Para terminar la confrontación, para darle a nuestro país un escenario mínimo de estabilidad política, para que la polarización termine, para que haya un gobierno efectivamente salido del voto popular. Doña Yanine no era pues salida del voto popular, Yanine fue salida de la sucesión constitucional, ¿no? Y entonces sí, era un gobierno legal, pero no era un gobierno legítimo, no. Yo creo que el 100% de los bolivianos, sí, votamos para que en el país se implante un gobierno legítimo y que ese gobierno legítimo promueva la pacificación nacional, el reencuentro de los bolivianos y con esa legitimidad encarar las profundas y los profundos desafíos de la crisis sanitaria, detrás de ella agravada la crisis económica y con ambas la crisis social, ¿no? Entonces, estas acciones nos están retornando a un escenario de confrontación y no sé si el gobierno en ese escenario, que seguramente ya le ha reducido su propia votación, ese consenso del 55%, yo creo que ya se ha angostado en este tiempo, ¿no? Y no sé si con esos consensos ya más angostos, más reducidos, el gobierno va a tener capacidad de enfrentar adecuadamente las tareas para las que ha sido elegido, no para perseguir, sino las tareas para gobernar y para seguramente encontrar salidas a las crisis que tenemos. Por eso te digo, incluso el daño a la vida democrática puede ir un poco más al fondo, puede ir hasta desconocer la voluntad más general, más extendida del 100% de los votantes el anteaño pasado y por tanto la posibilidad de que estemos ahora en un momento también de desestabilidad política que le va a hacer mucho daño al gobierno del señor Arce, pero nos ha de hacer daño al conjunto de los bolivianos, Oscar. Estimado Juan, realmente creo que nos aclara y nos ilustra muchísimo con la experiencia que usted tiene, con su conocimiento, su formación y sobre todo con su compromiso con los derechos humanos. Le agradezco realmente mucho por compartir todos esos criterios y estoy seguro que para quienes nos han seguido en este episodio por las redes sociales, la información, sobre todo la opinión, la posición que usted nos transmite, nos ayuda a formar un mejor juicio sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias nuevamente por participar con nosotros en este espacio digital. Con mucho gusto, Oscar. Cuando gustes. Saludos. La detención de la expresidenta Yanine Áñez sigue marcando la agenda nacional. Es un atropello, una violación a los derechos humanos que socava las bases de lo que es nuestro Estado democrático de derecho, que viola los fundamentos de la convivencia pacífica entre los bolivianos, que destruye la concepción de la democracia, la cual debe estar indisolublemente relacionada al respeto a los derechos humanos. Es parte de esa historia que lamentablemente afecta prácticamente toda nuestra historia republicana, de odios y venganza que socavan toda mirada hacia futuro, toda posibilidad de esa integración que necesitamos como pueblo boliviano. Creo que el gobierno del presidente Arce, al ir por este camino, destruye las esperanzas que tenía el pueblo boliviano de que después de tantos años de conflicto, después de unas elecciones que fueron anuladas por el fraude electoral, íbamos a tener unos años en los cuales podríamos recorrer un camino distinto. Lamentablemente, nuevamente se ratifica ese revanchismo que, nuevamente lo repito, destruye las bases de la democracia y de la convivencia pacífica entre los bolivianos. Tenemos entre todos que manifestar nuestra posición
y como sociedad civil, como opinión pública, reivindicar nuestro derecho a vivir un país en el cual las leyes sean las que establezcan cómo se juzguen a las personas y no el capricho autoritario de quienes coyunturalmente estén gobernando el país. Gracias por acompañarnos en este episodio mediante las redes sociales.